Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy jueves 22 de abril vamos a trabajar en el área de religión. Bueno, vamos a seguir trabajando acerca de la Semana Santa. La clase anterior nos quedamos en el Jueves Santo y hasta la Pasión de Cristo, ¿no? Que fue al monte a rezar, a orar por lo que él ya sabía que iba a pasar. Ahora vamos a pasar al Viernes Santo, ¿ya? El Viernes Santo es un día que se recuerda porque se recuerda la crucifixión de Jesús, el sacrificio que Jesús hizo para salvarnos a nosotros del pecado. Ese sacrificio de amor que su Padre Dios, ¿no? Le tenía preparado a él, ¿no? Un ser de mucha bondad que ayudaba a todos. Él tuvo esta muerte, ya, porque así estaba escrito, dice la palabra de su Padre. Pero antes que Jesús sea llevado de repente crucificado, él pasó ciertas situaciones, como por ejemplo, hubo una persona dentro de los discípulos que lo traicionó. ¿Quién sabe cómo se llamaba la persona o el discípulo que traicionó a Jesús? Pedro. No, no fue Pedro. Jesús. No, Judas. Judas. Claro. El discípulo que traicionó a Jesús fue Judas Iscariote. Este discípulo, pues, no se dejó llevar por la ambición, ya que los judíos le ofrecieron 30 monedas de oro a cambio de que entregue a Jesús. Y esto Jesús ya lo sabía, por eso que cuando hemos visto nosotros la última cena, ahí hemos recordado que Jesús le dijo, ¿no? A quien yo le entregue este pan, me traicionará. Y le entregó el pan a Judas. Entonces Judas, al ver esto, al ver que ya Jesús sabía lo que iba a pasar, se paró de la mesa y se fue. Entonces Judas se fue y fue pues donde los judíos recibió su recompensa, su dinero, y los llevó hasta donde Jesús se encontraba. Y le dijo, a quien yo le dé un beso en la mejilla, él es Jesús. Entonces vino Judas acompañado de un ejército de soldados donde estaba Jesús y se le acercó y le dio un beso en la mejilla. Y es donde Jesús le dice, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, porque Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, Su padre le avisó. entonces Judas pues no se sintió triste, se sintió apenado, pero arrepentido, pero ya había hecho, ya había hecho algo malo, ¿no? Ya lo había entregado a Jesús. Entonces en ese momento Jesús pues estaba ahí, vienen a querer agarrarlo para amarrarle las manos para llevárselo prisionero, y es donde uno de los discípulos que acompañaba a Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Entonces, al ver esto, el soldado cae al piso, ¿no? Agarrándose porque su oreja la habían desprendido de su cuerpo. Entonces Jesús le dice, guarden las armas, ¿ya? Y coge la oreja, la recoge del suelo, se la lleva. A ver, Y se la pega. ¿quién está con el audio encendido, chico, por favor? ¿Ya? Entonces, recoge Jesús la oreja del suelo, la pega a su cara del soldado herido y saca la mano después de unos segundos y milagro, la oreja del soldado ya estaba como si no hubiera pasado nada. Entonces, mira cómo Jesús, aún siendo personas que le iban a hacer daño, que lo iban a lastimar, él no pensaba en eso. Él igual, su corazón era tan grande que él lo único que pensaba es en ayudar. ¿Ya? Entonces, esto pasó, luego lo llevaron prisionero a Jesús y
lo llevaron hacia una persona que en ese lugar era el, el gobernante de ese lugar, ¿no? Que era Poncio Pilato, ¿no? Entonces, Poncio Pilatos sale pues a ver, ¿no? Y lo ve a Jesús y les pregunta, ¿qué delito ha cometido? Pues, ¿no? Para que lo traigan entonces dice, no, que Jesús supuestamente blasfemaba. ¿Qué cosa es la blasfemia? Era cuando hablaban algo en contra de Dios, ¿no? Cuando decían cosas en contra de Dios o decían mentiras, ya injurias, decían un tipo de cosas o sea, decían cosas que no eran. Entonces, ellos lo acusaban a Jesús de hacer eso, ¿no? De que él se autodenominaba el Hijo de Dios. Entonces, ese era su pecado. Y entonces Pilatos, pues al ver todo esto, entonces él lo único que dijo fue, no, yo no encuentro pecado en él, así que castíguenlo. Y es donde él empieza a decir que lo castiguen, pues, ¿no? Y ya pues lo terminan de castigar a Jesús y ya supuestamente hasta ahí era ya el castigo, pero no, la gente que lo había llevado prisionero quería más, quería que Jesús sea castigado con la peor pena que existía, que era la crucifixión. Entonces Pilatos dice, bueno, hasta aquí terminó mi función, llévenlo donde el otro gobernante, llamado Herodes. Llevaron a Jesús nuevamente donde Herodes y ante Herodes es castigado y Herodes dice, no, este Jesús no pertenece a la zona donde yo gobierno, ¿ya? Y entonces le pertenece a Pilatos, así que regrésenlo nuevamente. Y nuevamente Jesús es llevado donde Pilatos. Y Pilatos no lo quería matar. Pilatos no lo quería matar. Pilatos no encontraba pena, o sea, no encontraba un delito que merecía morir. Entonces, la gente, ¿no? Los que lo habían llevado prisionero, ellos decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y en este tiempo, en esas fechas donde estaban, había una costumbre de dejar en libertad a uno de los presos. A uno de los presos lo podían en una especie de canje, ¿no? O sea, y él castiga a él, pero libera al otro. Entonces, la gente sabía esto y como veían que Pilatos lo iba a dejar libre a Jesús, empezaron a decir, eh, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Entonces, ¿quién era Barrabás? Barrabás era un ladrón que estaba preso, pero como esta costumbre decía que un preso podría salir en libertad, entonces Pilatos, él, ¿qué cosa hizo? Escuchó lo que decía la gente, ya, que maten a Jesús, o sea, que lo crucifiquen y que liberen a ese preso, y como la gente era quien decidía, Pilatos cogió, se lavó las manos, como diciendo, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la muerte de esta persona. Se lavó las manos y ordenó que lo crucificaran a Jesús. Entonces es ahí donde Jesús es castigado, azotado, lo humillaron, se burlaron de él, se reían de él, ¿ya? Y luego le pusieron una cruz muy, muy, muy pesada, una cruz muy pesada y que él la tenía que llevar hasta donde iba a ser crucificado. Entonces Jesús padeciendo, caminaba, ya no podía, la gente, algunos le daban ánimo, otros lo insultaban, y hasta que llegó un momento donde ya no pudo caminar más y se cayó con la cruz. Se cayó con la cruz y una persona que estaba observando lo que pasaba se acercó y le pidió a los judíos que por favor lo dejaran ayudarle. Y es donde esta persona empezó a cargar la cruz por Jesús hasta llegar al monte donde fue crucificado, ¿no? Monte de la Calavera, le llamaban en ese tiempo. Entonces, vemos todo lo que padeció nuestro Jesús, ¿no?
por salvarnos a nosotros del pecado. Es por eso que nosotros tenemos que valorar el esfuerzo que Jesús hizo para salvarnos y ser buenas personas, no decir mentiras. Nosotros tenemos que ser obedientes, obedecer a nuestros padres, ¿ya? Ayudarles en casa, ayudar a nuestra familia. En estos momentos no podemos ayudar a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque no podemos salir, tenemos que cuidarnos. Entonces, en casa tenemos nosotros que ayudar. Por eso, chicos, es muy importante saber todo lo que Jesús padeció, lo que sufrió por nosotros, ¿ya? En esta primera ficha, donde dice Jesús es llevado ante Pilatos, va a haber una historia, algo parecido de lo que yo les he podido contar. Y con las palabras que están en el recuadro, nosotros tenemos que ubicarlas para poder completar la historia. Vamos a reducir un poquito nuestra pantalla para que nos permita visualizar y poder completar nuestra ficha. ¿Ya? Vamos a ver cómo la podemos completar. Dice, empieza la historia de la siguiente manera. Los necesitaban la aprobación romana para condenar a muerte a... ¿Qué podríamos poner? ¿Los qué? Los judíos. Los Judíos. judíos. Ya, ahí, ya, muy bien. Los judíos. Pero no es judíos. Ya, es judíos. Judíos porque lleva tilde. Ya, los judíos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar, no se olviden, ¿ah? Vamos a marcar judíos. Marcamos. Ya está. Seguro se atravesó Shrek en la pantalla. ¿Shrek o Fiona? Ya está. Entonces, vamos a poner, como les menciono, en la primera línea vamos a poner los judíos. Entonces escribimos aquí judíos. Ya está. ¿Qué más? Los judíos necesitaban la aprobación romana para condenar a muerte. ¿A quién? ¿A quién querían condenar a muerte? Muy bien. Muy bien, a Jesús. Vamos a marcar lo que ya hemos colocado. Judíos y Jesús ya está. A ver, siguiente. Por eso, al amanecer, lo llevaron ante. ¿Ante quién lo llevaron? Ante Pilato. Pero su nombre completo era Poncio Pilato. Procurador romano, y lo acusaron de agitador y revolucionario del pueblo judío. ¿Qué cosa era un agitador? Alguien que empezaba a decirle a la gente cosas y que iban en contra del gobierno. Por eso que lo acusaban de agitador. ¿Ya? Seguimos completando. Pilato le preguntó a Jesús, ¿tú eres el de los... Ladrón. No, no es ladrón. Ladrón. Hijo. Ajá, vamos a marcar. Tú eres el hijo. Tú eres... Hijo de Dios. No, Hijo de Dios, hijo de Dios. rey. Tú Rey. eres el rey. Ajá. Rey. Tú eres el rey. Y Jesús le contestó, sí, tú lo has dicho. Los sumos sacerdotes lo seguían acusando y Jesús no decía nada. Pilatos dijo entonces a los judíos que no encontraba en Jesús. ¿Qué cosa no encontraba en Jesús? Culpa. Claro. No encontraba culpa. No encontraba culpa. Es por eso que yo les digo
que Pilato lo quería dejar libre, porque Pilato no veía nada malo que haya hecho Jesús. Ya, para Pilato Jesús no había hecho nada que merecía condenarlo a muerte. Siguiente. Pilato pensó que si mandaba a Jesús, los judíos se tranquilizarían. Pilato pensó que si mandaba A muerte. A muerte. no, azotar. Muerte. No, Azotar. decía. O sea, escúchenme pues. Ya, escúchenme. Apaguen sus audios, ya les he dicho. Ustedes encienden su audio para opinar y luego lo apagan. No me dejen el audio prendido, porque si no se malogra toda la clase. ¿Ya? Pilato él pensaba que ya con mandarlo a azotar a Jesús, ya los judíos iban a estar contentos, ¿no? Ya azótenlo y después lo dejan libre y ya los judíos iban a estar contentos, pero no era así. Los judíos no se conformaban con verlo castigado. ¿Qué querían los judíos? Matarlo. Los judíos querían que lo maten. Entonces, seguimos leyendo. Así lo hizo y luego lo presentó al pueblo diciendo, a ver, vamos a borrar esto porque ahorita vamos a bajar ahorita. Ahorita vamos a bajar. Vamos a bajar y se va a mover. Listo. Ya. ¿Qué dice? Así lo hizo y luego lo presentó al pueblo diciendo, aquí tienen al hombre. Pero los judíos gritaban cada vez más fuerte. Que lo crucifiquen. Que lo Crucifícalo, decía. crucifiquen. Crucifícalo, decía. Crucifícalo, decía. Crucifícalo, crucifícalo. Así gritaban los judíos. Ya, muy bien. Por ser la fiesta de la Muerte. De la muerte. No. Pascua. Correcto. Pascua. Por ser la fiesta de la Pascua, ¿ya? Era posible dar la libertad a un... ¿A quién le podía dar libertad? Preso. ¿Ya? Y Pilato le preguntó ¿a quién? Al pueblo, ¿no? Al pueblo. Pilato le preguntó al pueblo. ¿Qué le preguntó Pilato? Si prefería soltar a Jesús o a... Al ladrón. Yo les digo, Al ladrón. ¿cómo se llamaba? Barrabás. Barrabás. A Barrabás. Barrabás era un... Ya, Barrabás era un ¿qué? ¿Qué era Barrabás? Ladrón. Correcto. Barrabás era un ladrón. Ya, chicos, participan y apagan su audio, no se olviden. Barrabás era un ladrón que estaba en la cárcel. Al escuchar esto, Pilatos no le voy a ver quién no ha apagado su audio. Yo mira, la última vez que te advierto, hija, la próxima te voy a retirar de la clase. Hay que tener cuidado. Opinamos y apagamos nuestro audio. ¿Ya? Y si lo tenemos encendido, estamos en silencio, pues, ¿ya? Para no hacer bulla. Luego dice, el pueblo que había sido engañado, porque lo engañaron al pueblo, empezó a responder, suelta a Barrabás. Al escuchar esto, Pilatos
se lavó las manos para no hacerse responsable de la muerte, correcto. Muy bien. De la muerte de Jesús. Y lo entregó para que lo matara. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Borramos. Hasta ahí vamos muy bien. Última parte dice, los soldados para Burlarse. Claro, para burlarse. Muy bien, chicos, están atentos. Los soldados para burlarse de Jesús lo llevaron al pretorio romano y le pusieron una, ¿qué le pusieron en la cabeza? Corona. De un manto rojo y lo saludaban diciendo, Corona de espina. ya, muy bien. Un manto rojo también le pusieron y lo saludaban diciendo, ¡viva el rey de los judíos! Luego para humillarlo. Claro, para humillarlo, mira qué malos eran. Para humillarlo, luego lo escupieron y lo golpearon. Qué malos eran los judíos, cómo lo trataron a Jesús, cómo lo hicieron sufrir, ¿no? Entonces, de esa manera hemos completado nuestra ficha de Jesús fue llevado ante Pilato. Y a continuación trabajaremos nuestra ficha de la crucifixión de Jesús. Para trabajar esta ficha, primero me deben escuchar. Vamos a leer. Dice, Jesús muere en la cruz. Había transcurrido ya cierto tiempo cuando Jesús dijo, tengo sed. Uno de los soldados tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña larga y le dio de beber. Cuando Jesús había mojado sus resecos labios, exclamó diciendo, todo está consumado. Y dando un grito, añadió, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente Jesús murió. Entonces, estas palabras fueron dichas por Jesús antes de morir. Tengo sed. Cuando él dijo tengo sed, uno de los soldados cogió un pedazo de esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña larga y la hizo llegar hasta su boca de Jesús y él pudo mojar sus labios que estaban resecos. Y luego de esto dijo, todo está consumado. Con esta frase lo que Jesús quiso llegar a decir es que ya faltaba poco para su muerte. Ya faltaba poco para su muerte. Y la última palabra, la última frase que Jesús dijo antes de morir fue, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego de decir estas palabras, Jesús murió. Y luego que Jesús murió, chicos, les cuento, el cielo se nubló, se oscureció, empezó a temblar la tierra, ¿ya? Y la gente se asustó. Sí, porque la gente se asustó mucho. ¿Quién hizo esto? ¿Quién causó todo esto? Dios, el Padre de Jesús, Dios. para que se dieran cuenta que había muerto un inocente. ¿Ya? Y mira. Porque Jesús era hijo de Dios. Correcto. Jesús fue crucificado con dos ladrones que estaban a sus costados. Y uno de ellos le decía a Jesús, ¿no? Si tanto dices que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te haces un milagro tú mismo y te bajas de tu cruz? Le decía, burlándose. Y el otro ladrón le decía,
Jesús, o sea, le dijo a Jesús, ¿no? Que él no se burlaría, que él sí le creía y que por favor le diera un espacio en el reino de Dios, que le perdonara los pecados al ladrón y le diera un espacio en el reino de Dios. ¿Y qué le respondió Jesús? No te preocupes, le dijo, ¿no? Que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras se las dijo Jesús al ladrón, ¿no? No importaba que el ladrón había cometido muchos delitos, muchos pecados. Jesús dijo que su Padre lo perdonaría y que por su fe hoy mismo estaría con él en el paraíso. Miren qué bueno era Jesús, chicos. Jesús era una persona muy noble, que él siempre buscaba el bien de las personas. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Cómo murió Jesús? ¿Murió envenenado, accidentado? ¿Cómo murió? Crucificado. Muy bien, Crucificado. Fabricio. Murió crucificado. Crucificado. Ya. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para salvarnos a todos. Correcto, para salvarnos a todos del pecado. Bien. Para salvarnos a todos del pecado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿Cómo se llamaba el lugar donde fue crucificado Jesús? A ver, ¿quién me responde? Jerusalén. No. En una montaña, la montaña de la muerte. Una montaña. Un cerro. En el monte. La montaña de la muerte. Escúcheme, se llamaba el monte del Calvario. ¿Ya? ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el monte del Calvario. Así se llamaba. ¿Ya? Esta facilita, yo se las dije. ¿Junto a quién fue crucificado Jesús? Junto a Pedro. ¿Cómo va a ser junto a Pedro? ¿En qué momento he mencionado a Pedro yo? Junto a los ladrones. Junto a dos ladrones. ladrones. Correcto. ¿Junto a quién fue quiénes crucificado fue Jesús? crucificado Junto a dos Jesús? ladrones. Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús hacia Juan y María? Ah, ya, ahí lo tienen que investigar, pero más o menos les voy a decir. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús hacia? Ya, de Jesús hacia Juan. Juan era un discípulo de Jesús y María es la madre de Jesús. Entonces María se encontraba llorando, ¿no? Porque su hijo había sido crucificado. Y Jesús miró a Juan y a María y les dijo, le dijo primero a Juan, no, hijo, he ahí a tu madre. Y la miró a María y le dijo, madre, he ahí a tu hijo. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a Juan y a María. Hijo. Siguiente, eso lo tienen ustedes que buscar, lo leen y van a poner las palabras exactas. Hijo. Silencio, chicos, por favor, eso lo hacen después. Estamos explicando, la tarea la van a terminar ustedes después. Completa con las palabras del recuadro. Dice, él, inclinando la cabeza, expiró. Expiró quiere decir murió. Eso, expiró quiere decir murió. O sea, Jesús inclinó la cabeza y murió. Entonces, él se cubrió de... ¿El qué? Yo les dije, ¿qué había pasado? Cielo. Cielo. ¿Se cubrió de qué? ¿De qué se cubrió? De nubes. Correcto, de nubes. La tierra retumbó y como un Terremoto. Ajá, como un terremoto se movieron las rocas de algunas montañas. El centurión, que era el hombre, el soldado que cuidaba a Jesús, el centurión que mandaba a los soldados. Soldados. viendo lo que estaba sucediendo, murmuró lleno de temor. Verdaderamente, él
era él. Hijo. Él era el Hijo de Dios. Hijo. Correcto. Hijo. Un Soldado. correcto. Soldado. Un soldado, Soldado. para asegurar que Jesús estaba muerto, le atravesó el costado con su... Una lanza. Con su lanza. Mira qué malo fue. Jesús ya había muerto y aún así le atravesó el corazón con una lanza. Bueno, chicos, ya hemos escuchado la historia de la muerte de Jesús. Espero que ustedes hayan reflexionado y de hoy en adelante valoren mucho todo el esfuerzo que Jesús hizo para salvarnos a nosotros. Quieran mucho a sus padres, quieran mucho a su familia, respétense, cuídense y sobre todo, siempre recen. Siempre den gracias a Dios porque Él nos da un día más de vida. Siempre agradezcan al amanecer. Gracias, Dios mío, por cuidarme. Gracias por cuidar a mi familia. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Los dejo para que trabajen su ficha. Nos vemos, cuídense. Chao, profesor. Hasta mañana, profesor. Chao, hasta mañana. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta mañana, profesor.